Bueno, hermanos, yo les quiero llevar a una carta que no contiene, por ejemplo, oraciones como otras. No es una carta donde Pablo se extiende saludando a miembros de la iglesia, sino es una carta que diríamos, Pablo va al grano, sin rodeos. Hay muchas cosas que solucionar, hay temas que aclarar. Y esta carta de Pablo a los Gálatas, vayan abriéndola si quieren, es una carta donde Pablo tiene varios objetivos en mente. Número uno, y muy importante, corregir algunos errores doctrinales que después de su partida se han ido introduciendo en la iglesia. Pablo, como saben ustedes, fue el padre, el fundador de esta obra, pero se han metido lo que la Biblia llama los judaizantes, personas que le decían a los no judíos recién convertidos o de tiempo en el Señor, que no era suficiente con eso de aceptar y convertirse a Cristo, que hacía falta más cosas. Por ejemplo, que todos los hombres de la iglesia tenían que ser circuncidados, que tenían que guardar muchos preceptos y prácticas de la ley judía, porque de lo contrario no iban a ser salvos. Claro, cuando Pablo escucha estas cosas, él siendo judío, les dice: hermanos, ¿quién se ha atrevido a enseñar en la iglesia un evangelio diferente al que yo les enseñé? Dice, no es que haya otro evangelio diferente, pero hay algunos que se atreven a predicar un evangelio diferente al verdadero, al auténtico, al evangelio que recibimos de nuestro Señor Jesucristo y que nos esforzamos por enseñarles a ustedes. ¿Qué es eso de que se tienen que circuncidar? ¿Y qué es eso que tienen que guardar la ley? Cuando ya en el concilio de Jerusalén se dejó bien claro que a los gentiles no hay que obligarlos a cumplir con leyes que ni nosotros ni nuestros padres fuimos capaces de cumplir. Así que, por favor, que nadie os perturbe, que nadie sacuda vuestra fe ni envenene la sana doctrina de la iglesia, porque eso no es bíblico, eso no es correcto. Y ya digo, el objetivo principal de Pablo cuando escribe esta carta es decirle a los hermanos de Galacia: no permitan, no dejen que nadie, se llame quien se llame y sea quien sea, se meta en la iglesia aprovechando que yo no estoy, para enseñarle cosas raras y envenenar vuestra fe y ponerles nerviosos, ¿vale? Pablo sabía que si no corregía desde el principio estos argumentos, estas falsas doctrinas y enseñanzas, el evangelio corría peligro. Porque fíjense ustedes, desde el siglo I hasta nuestros días, la cantidad de herejías, la cantidad de falsas doctrinas, la cantidad de falsas enseñanzas que el enemigo ha tratado, y a veces lo ha conseguido, hay que ser sincero, meterlas en las iglesias. Por lo tanto, él escribe esta carta para dejar bien claro que muchas de las cosas que estas personas ajenas a la iglesia, que van de visita, que vienen con el título de que son judíos y que vienen de Jerusalén, etcétera, pues él quiere dejar bien claro que sea quien sea y se trate de quien se trate, no le hay que permitir a nadie que enseñe un evangelio diferente. Es más, Pablo emplea una palabra muy fuerte, porque Pablo tenía una característica, y es que era, él lo dijo, no es que lo esté inventando yo, él dijo que él era, la palabra que emplea la Biblia es tosco, dice: yo soy tosco en la palabra. Muy directo, muy al grano, no se andaba con rodeos, sino que, como dicen por ahí, al pan y al vino, ¿no? Pablo decía: si alguno se atreve a predicar un evangelio diferente, sea anatema. Y es una palabra que significa maldito. Es fuerte, Maldito el que esté enseñando una falsa doctrina en la iglesia y les esté perturbando y les esté poniendo nerviosos, cuando yo los he parido a ustedes con tanto cariño, con tanto amor, y los cuidé como se cuida un niño recién nacido. Y Pablo dice aquello de: otra vez estoy sintiendo dolores de parto por ustedes, hasta que Cristo sea perfectamente formado en vuestras vidas. A Pablo no le hacía ninguna gracia que se estuvieran enseñando estas doctrinas falsas en la iglesia, pero emplea un argumento aún más fuerte y dice: incluso si hasta un ángel del cielo se atreve a predicar un evangelio diferente, no le prestéis atención, porque entonces no es un ángel bueno, sino es un demonio, es un ángel malo. Y ustedes saben que hay personas que dicen que han recibido visita de ángeles y que le han revelado cosas que no están en la Biblia.
Es más, que están en contra de la Biblia. Y para no ir más lejos, por ejemplo, la famosa secta esta de los mormones, estos chicos rubios, con camisas blancas, con la chapita negra aquí, ¿los han visto alguna vez, no? Bueno, el fundador de esa secta, un joven de 18 años llamado Joseph Smith, dijo que se le presentó un ángel que se llamaba Moroni. Otros dicen que se llama Morón, no se ponen de acuerdo. A lo mejor eran gemelos, Morón, Moroni, Morón y Morón, ¿no? Y entonces dice que lo levantó y lo llevó a un lugar y le dijo, escarba debajo de ese árbol, y dice que encontró unas planchas de oro en un idioma que nadie podía entender, y este ángel le dio la interpretación de esas planchas y entonces él las tradujo al inglés. Claro, no podía ser de otra manera, ¿no? Y escribió el libro del Mormón. ¿Quién se lo reveló? Un falso ángel del cielo. Pero ya lo decía Pablo, si aún un ángel del cielo se atreve a predicar o a enseñarles a ustedes o a compartirles una enseñanza contraria al verdadero evangelio, no le prestéis atención. Bueno, lo mismo le pasó a Mahoma. No sé si saben la historia del famoso Corán, pero más o menos igual. Es decir, qué cuidado tenemos que tener a la hora de ser muy celosos con el tema de la doctrina. Por eso Pablo escribe esta carta y pone a cada uno en su sitio, ¿verdad? Y ese es el objetivo fundamental de la carta. Pero luego tiene otro objetivo, y es enseñarle a los recién convertidos a vivir su nueva vida en Cristo. Porque cuando nacimos, y durante muchos años, por lo menos a mí, no me enseñaron esto que yo les voy a enseñar ahora a ustedes. Estas cosas no se enseñan en las escuelas, y no vayas a pensar que ahora dejas a la niña o a tu niño, al nieto o a la nieta en la escuela y le van a enseñar lo que yo te voy a enseñar esta tarde, porque nada más lejos de la realidad. Yo creo que le van a enseñar, pero todo lo contrario a lo que vamos a aprender esta tarde, ¿no? Y en el capítulo 5 de esta carta, que es muy bonita, yo te animo a que la leas toda, para que así sepas todo lo que le dijo a estos hermanos. En el capítulo 5, verso 16, Pablo comienza a mencionar una serie de malas cualidades, producto de la carne, producto de nuestra vida fuera de Cristo, que son las siguientes. Dice ahí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y ahora comienza a darte cuenta y enumera todo lo que él va a mencionar como obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Cuántas van? ¿No las contaron? Bueno, ¿cuántas? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, con esta lista que hemos leído esta tarde de 17 o 18, o las que sea, obras de la carne, ¿cuántas practicaste tú? No lo digas. Aquí no tenemos que saber la vida de nadie. Pero piensa, pues mira, esta no, esta sí, esta un poquito, esta mucho. ¿Sí o no? ¿No nos sentimos identificados por lo menos con una de las cosas que se han mencionado? Algunos dicen, no, yo con 5, yo con todas. Bueno, cuidado, ¿no? Así era nuestra vida antes de conocer a Cristo. El que no cojeaba de una pierna, cojeaba de la otra. Así éramos antes de conocer a Cristo, dominados por la carne, dominados por las pasiones y los deseos, opuestos a la vida cristiana, ¿verdad? Y Pablo las enumera porque él incluso probablemente practicó algunas de ellas, aunque presumía de ser muy religioso. No significa que los religiosos no son pecadores. Cuidado, porque cuando el Señor Jesucristo habló a los religiosos de su época, Mateo capítulo 23, los escribas y los fariseos, les dijo cosas que uno dice, pero ¿cómo una persona profesional de la religión, religioso, puede practicar esas cosas? Bueno, el ser humano es así. Tarde o temprano la carne nos va a dominar, y tarde o temprano la carne saldrá afuera
Y hay pecados, lógicamente, que son más notorios que otros pasan más desapercibidos, pero hay otros pecados y otras acciones de la carne que no pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, Pablo ahora da un giro completo a la línea de pensamiento que viene desarrollando. Y entonces él ahora dice, estas son las manifestaciones de la carne. Estas son las cualidades negativas que todo ser humano sin Cristo, de alguna manera u otra, está sumergido en ellas. Pero yo les voy a enseñar otro estilo de vida, otro modelo de vida, que es el que está dominado por el fruto del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Verso 22. Si lo quieren leer conmigo en altavoz, no me importa, ¿eh? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas contaron? 9. 9. Empezando por el amor y terminando por la templanza. Claro, de cada una de las palabras se podría hacer un estudio bíblico. Yo hoy estuve estudiando las palabras en el idioma original, que es el griego en este caso, y es muy interesante porque hay palabras que se empleaban para distintos usos, ¿verdad? Y la gente conocía perfectamente la palabra exacta que Pablo está mencionando en este pasaje. No vamos a hablar palabra por palabra, pero sí es importante tener en cuenta que estas características sí o sí se tienen que comenzar a manifestar en la vida de toda aquella persona que dice que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal. El domingo hablamos de la conversión, ¿se acuerdan? Lo que es y lo que no es la conversión. Dije que la conversión es mucho más que venir a un culto. La conversión no es cambiar de religión. La conversión es nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo, ¿verdad? Y esa vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, la pregunta es, ¿cómo se vive? ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque ya sabía cómo vivir en el mundo. Ya sabía cómo manifestar lo que llevaba dentro en la carne, ¿verdad? Pero ahora en Cristo, estas cosas, ¿dónde las recibo? ¿Dónde las aprendo? Bueno, la palabra de Dios dice que el día que nos convertimos, y eso tienes que tenerlo claro, entró en tu vida el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No entró uno y a los 2 meses entró el otro, o entró uno y el otro va a entrar, sabe Dios cuándo. No. Tú tienes toda la plenitud de la deidad dentro de tu cuerpo. Tú tienes a Dios, tienes a su Hijo, tienes a su Espíritu. Eso significa de que ya has sido capacitado para en cualquier momento, cualquier situación o circunstancia en la que te encuentres, manifestar estas características. Claro, habrá momentos en los que vas a necesitar mucha fe. Por eso se menciona aquí. Habrá momentos que no vas a necesitar fe, sino paciencia. Habrá momentos en los que vas a tener que manifestar tu gozo en medio de la prueba, en medio de la presión. Habrá momentos en los que tengas que dejarte moldear. Eso es lo que significa ser manso, ¿no? La mansedumbre. Una persona que se deja tratar, una persona que se deja moldear. Es curioso, ¿no? Pero cuando el Señor comienza a tratar con nuestras vidas, ¿quién no ha sido tratado aquí después de conocer al Señor? ¿Hay alguien? ¿Verdad que no? Cuando el Señor comienza a tratar con cosas de nuestra vida que a lo mejor ni siquiera sabíamos que estaban ahí. O a lo mejor sabíamos que las teníamos, pero no le dábamos importancia. O a lo mejor eran cosas que teníamos, pero nadie se atrevía a decirnos, oye, ¿y esto? ¿Cuándo vas a arreglar esto? Pero sin embargo, como el Señor no nos tiene que pedir permiso para entrar en nuestra vida y cambiarnos, amén, hermanos, el Señor no viene con miedo diciendo, uy, ¿te puedo hablar una cosita? ¿Me das? No, el Señor viene con toda la autoridad, porque para eso es el Señor y para eso es nuestro Dios. Cuando el Señor viene a nuestra vida y en una predicación, puede ser en una canción, en un testimonio o como sea, ¿verdad? El Señor comienza a sacar cosas de nuestra vida, pues es un choque tremendo, es lo que yo llamo un choque de trenes, ¿no? La voluntad mía con la voluntad de Dios. Y fíjense qué curioso, que la última noche que sabemos que el Señor Jesucristo pasó con sus discípulos y que después se fue al huerto de Getsemaní a orar, Él dijo algo que por lo menos en los últimos años de su ministerio no había mencionado. Y era su voluntad personal, su voluntad propia. Todos tenemos voluntad. Tú hoy tuviste la voluntad de venir aquí. Tuvimos la voluntad de levantarnos por la mañana, afeitarnos, lavarnos, vestirnos, ir a trabajar o a estudiar. Sí, la voluntad nos motiva a veces a hacer cosas y a veces por falta de voluntad no hacemos otras que nos gustaría hacer. Pero es interesante notar que el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní
revela algo que de verdad que es muy impactante. Porque como él sabía desde antes de la fundación del mundo que estaba predestinado, elegido para ir a morir a la cruz, que él lo sabía, él no se enteró la noche que Pedro lo negó y la noche que Judas lo traicionó, él ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pues él llega ahora al huerto de Getsemaní y dice: Padre, si es posible pasar de mí esta copa o esta experiencia, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí encontramos dos: la voluntad de él como individuo, la voluntad de él como ser humano que la tenía, y la voluntad de su Padre que también la sabía. Y él pide que si es posible se haga su voluntad, pero si no es posible, y no lo era, que se haga la voluntad del Padre. Y no me digan a mí que tú y yo no vamos a vernos muchas veces en nuestro huerto de Getsemaní. ¿Has tenido tú tu encuentro con el Señor en tu huerto de Getsemaní? ¿Qué es el Getsemaní? La palabra Getsemaní en hebreo significa el lugar donde se aplastaba, el lugar donde se machacaba la aceituna. Allí había una prensa donde se llevaban las olivas, se apretaban, y ese primer aceite que salía, que es el aceite virgen, el mejor, era el que se dedicaba para las cosas del templo. Después se volvía otra vez a apretar, y ese segundo aceite que salía de inferior calidad era para los usos comunes, ¿no? Para la comida, etc. Y luego se hacía una tercera presión sobre el resto que quedaba, y era para las lámparas, para encender las lámparas de aceite. Y por eso el Señor fue a ese lugar, y allí fue, digamos, como triturado. Allí fue puesto bajo presión el Señor, y bueno, dice que casi explotó, ¿no? Le salían borbotones de sangre, ¿no? Cuando sudaba. Sus vasos capilares se quebraron debido a la presión. Y allí fue donde él renunció a su voluntad propia. Hoy hemos cantado el Padre Nuestro, me parece, ¿no? En la primera canción era el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, como decía, lo podemos decir, no hay ningún problema, ¿eh? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Ves cómo menciona la voluntad de Dios? Luego tú tienes que descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo, hacíamos nuestra voluntad, ¿sí o no? Nosotros éramos los que mandábamos. Ahora hago esto, ahora hago aquello, ahora estoy con esto, ahora estoy con aquella, ahora esto me gusta, ahora no me gusta, ahora compro esto. Nosotros ni consultábamos con nadie, éramos los amos, los dueños de nuestras vidas. Pero ahora en Cristo, uno de los términos que se utiliza en la Biblia es que Él nos ha redimido. La palabra redimido significa comprado. Es la palabra que se utilizaba cuando se vendían en las subastas públicas a los esclavos. Se ponía una tarima, una plataforma, así digamos como esta, se ponía a los esclavos con muy poquita ropa, incluso en algunos casos hasta se les desnudaba, y pasaban las personas que querían comprar esclavos, como si fueras a comprar un coche, ¿no? Una bicicleta, una moto. Le revisabas la dentadura, la musculatura, si era viejo, si era joven, si estaba sano, si estaba enfermo, y entonces pujabas, y había una subasta. Yo doy 30 denarios, yo doy 35, yo doy 40, adjudicado a fulanito de tal, se lo lleva, ¿no? Bueno, la palabra redimido viene de ese proceso de comprar esclavos. El Señor a ti y a mí nos compró, ¿sí o no? No con dinero, no con cosas corruptibles, dice la Biblia, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora tú imagínate, tú eres el esclavo hace 2000 años, un señor te acaba de comprar y te lleva a su casa. Y cuando tú llegas a su casa le dice: yo le digo una cosa y quiero ser muy claro desde el primer momento que entro aquí a esta casa. Yo trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Descanso viernes, sábado y domingo. Necesito 45 días de vacaciones al año y 3 pagas extraordinarias. Si está de acuerdo me quedo, si no está de acuerdo cojo y me voy. ¿En qué cabeza cabe eso, hermano? El esclavo, el pobrecito, no tenía ningún derecho a nada. El esclavo era un esclavo. No tenía derecho a decir ni mu. Fíjate que hasta el Señor Jesucristo un día dijo: a ver, dígame a mí ustedes si un amo está en su casa y llega la hora de comer y llega el esclavo después de haber trabajado todo el santo día en el campo, cansado, sin ducharse, con la ropa sucia, transpirado, y le dice: bueno, hijo, vete a bañar, descansa un poquito y después me pones la comida. No, el Señor dice: ponme de comer, me lavas los pies, me atiendes bien y después cuando termines te vas. Es que así era la vida de un esclavo, era durísima.
¿Te hubiera gustado ser un esclavo? Es terrible. Era terrible. Los romanos esclavizaban a la gente y vivían como reyes. Los romanos no pagaban impuestos. Los romanos tenían los mejores puestos de trabajo y los peores para los esclavos. No tenían derecho a nada. Y en el judaísmo al esclavo cada 7 años y cada 50 años se les podía dar la libertad. En el judaísmo, en la ley de Moisés, en la ley del mundo, el esclavo moría trabajando de sol a sol. En la ley de Moisés, el Shabbat, el día de reposo, los esclavos descansaban. En el mundo, el esclavo trabajaba 7 días, 365 días al año. Era así la vida. No había derecho a nada. Y si te casas con una esclava mía, tus hijos son míos y tu mujer también es mía. Y uno dice, qué duro, ¿no? Amigo, es que esa es la vida de un esclavo. No había derechos. Y mira tú por dónde el Señor dice que nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Que ya no tenemos derechos. Yo pensaba que sí. Sí, tienes derecho a servir al Señor, tienes derecho a leer la Biblia, tienes derecho a orar, tienes derecho a sufrir por Él, tienes derecho a ir por el mundo predicando el Evangelio, pero no te olvides que hay un amo, una autoridad por encima de nosotros que no es un tirano, sino es un amo bueno y amoroso, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios que no vivimos en aquella época, porque probablemente yo no sé tú, pero probablemente a mí, cuando los romanos llegaron a España, porque los romanos dominaron toda Europa, lógicamente incluida España. De hecho, en España hay muchísima presencia de acueductos, de anfiteatros, de circos, de calzadas, pero una barbaridad. Y a mí siempre me ha impactado y me ha gustado mucho todo eso. Si yo hubiera vivido en aquellos tiempos en España y los romanos nos hubieran invadido a nosotros, probablemente yo hubiera sido un esclavo. Lo más seguro, yo hubiera sido un esclavo y probablemente tú también. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el apóstol Pablo le habla a los hermanos de la iglesia de Galacia, les dice, hermanos, ahora nosotros como siervos de Jesucristo, como esclavos por amor de nuestro Dios, tenemos que manifestar las características de nuestro amo. Y nuestro amo es todo amor, nuestro amo es todo misericordia, nuestro amo es todo paciencia y sabiduría. Y nosotros tenemos que parecernos a Él y no parecernos al amo que teníamos antes, sino al amo que tenemos ahora. Las características terribles que hemos leído en esta noche de lascivia, hechicerías, orgías, envidias, esas son las características de los que son esclavos de Satanás. Así es Satanás. La gente que no está bajo la cobertura de Cristo, hermano, ¿a quién se parecen? Yo sé que es fuerte la respuesta. Si les da miedo la digo yo, no tengo problema. ¿A quién se parecen las personas que no están bajo la cobertura de Dios? ¿Al diablo? ¿A quién se parecía Adán antes de pecar? ¿A Dios? Era semejante a Dios. Lo más parecido a Dios era Adán y Eva. Cuando pecaron, uno de sus hijos, ¿qué hace? Se carga, asesina, mata a su propio hermano. Y Dios es el autor de la vida, no de la muerte. ¿A quién comenzaron a parecerse los hijos de Adán y Eva, hermanos? ¿A Dios o a Satanás? ¿Qué características manifestaron los de la Torre de Babel? Las características de amor, de fe, de bondad, de confianza en el Señor. Todo lo contrario. Arrogancia, soberbia, orgullo. No necesitamos a Dios para nada. No necesitamos sacrificio. Vamos a levantar una torre. Vamos a llegar a la presencia de Dios. Es lo que ellos decían. Y le vamos a demostrar a Dios y a decirle en sus propias narices que nosotros hemos llegado aquí sin necesidad de clamar a Dios. Pero cuando nos convertimos a Cristo, ¿a quién tenemos que parecernos, hermanos? ¿A quién? ¿Y cómo era Cristo? Físicamente no lo puedo describir porque nunca lo vi. Pero sí podemos describir cómo era su carácter, su naturaleza, por ejemplo, leyendo los evangelios y viendo el fruto del Espíritu Santo. Él era todo amor. Amén, hermanos. Yo puedo tener algo de amor, pero Él no tiene. Él es el amor completo y personificado. Yo puedo tener algo de paciencia. Bueno, creo que cada vez tengo más, ¿no? Digo yo. No sé, digo yo creo que sí. Pero es que Él era la paciencia personificada. Él lleva miles de años esperando a que la humanidad se arrepienta. ¿Quién tiene esa paciencia, hermano? Si a veces estamos en una cola, estamos en una fila y decimos, yo vengo mañana, ya no voy a esperar más, ¿verdad? Él era el gozo personificado, era la persona más equilibrada del mundo.
Era una maravilla estar al lado de él. Nunca perdía el equilibrio. Era una persona con un autocontrol tremendo y absoluto. Imagínate cuando le decían a él en la cara: tú echas los demonios por Belcebú, el príncipe de las tinieblas. Imagínate, ¿no? Siendo Dios, podía ser así y derretirlo de golpe, ¿no? Sin embargo, dice que no maldecía cuando le maldecían, sino que encomendaba la causa al Padre. Y jamás vemos a Cristo preocupado, nervioso, deprimido, amargado, frustrado, sin saber qué hacer, aburrido, amargado, diciendo: ¿y ahora qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿A Nazaret? Ay, otra vez a Nazaret, no. Voy a Capernaum. Ay, yo no tengo ganas de predicar. Predica tú, Pedro. Nunca vemos a Cristo raro. ¿Tú has estado raro alguna vez? Yo me acuerdo una vez, les voy a contar un secreto. Una vez iba en un coche, estaba llevando a una hermana a un sitio y yo le dije: oye, es que esta persona es muy rara, tú. Hablábamos de una persona, ¿no? Y me dice esta hermana: a lo mejor los raros somos nosotros y no es él. Digo: pues mira, a lo mejor tienes razón. Porque nosotros siempre nos fijamos cómo son los demás. Pero claro, a veces sería bueno mirarnos también un poquito más al espejo, ¿no? Porque a lo mejor los raros somos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor no era un Señor raro, amén. Le caía bien a las personas que le amaban, y por supuesto las personas que no querían hacer la voluntad de Dios lo odiaban, porque solamente su presencia ya ponía nerviosa a la gente. Me llama mucho la atención, no me voy del tema, pero me llama mucho la atención cuando uno lee los evangelios, a partir del capítulo 11 de San Juan, cuando él resucitó a su amigo Lázaro, ¿se acuerdan? Menuda resurrección, 4 días muerto y el Señor lo levanta. Dice que los judíos vinieron para ver a Lázaro porque querían matarlo. Y uno dice: pero ¿se dan cuenta del milagro? ¿Saben que Lázaro ha estado comido por los bichos ahí en esa tumba hace 4 días? Y ahora, en vez de arrepentirse y decir: Dios mío, perdónanos, vienen para matar a Lázaro, para matar el milagro y para matar también al Señor Jesús. Qué tremendo, ¿no? Mira, ayer, en una reunión que tuvimos con los jóvenes de la iglesia virtual, una chica hizo una pregunta y me dijo: ¿qué tengo que hacer para vivir una vida santa? Y yo le dije: mira, parece algo tan sencillo, pero a veces es lo más importante. Para vivir una vida santa, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que tienes que hacer es desear, querer vivir esa vida santa. Dice: bueno, pero es que es así. Es que hay gente que no quiere, a lo mejor, cambiar en algún aspecto o área de su vida. Por ejemplo, se ha enfatizado mucho el tema del machismo. Ahora se van al otro extremo, el tema del feminismo. ¿Y Cristo qué era? ¿Estaba a favor del machismo y en contra del feminismo, o era más feminista que machista? Es que no era ni una cosa ni otra. El Señor no se casa con nadie, no se identifica con causas humanas, sino que Él es Dios. Y cuando lo miramos a Él, nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo no comprometía las verdades eternas del Evangelio por agradar a este o por agradar al otro. Señor, es lícito dar tributo al César. Dinos, de verdad, nosotros estamos aquí oprimidos con la soga al cuello. Estos desgraciados romanos nos están robando la vida, nos están robando los impuestos. Tú dime la verdad, ¿tú estás de acuerdo que paguemos impuestos, sí o no? Claro, si dice sí, se pone a todo el pueblo de Israel en contra. Si dice no, se pone a todos los romanos en contra y lo podían acusar de rebelde, de una sedición. El Señor no dijo ni esto, sino dijo: darle al César lo que le tengan que dar y darle a Dios lo que le tengan que dar. Y les rompió todos sus argumentos, porque Él era la sabiduría personificada. Y nosotros lo primero que tenemos que querer, si queremos que estas características preciosas, el fruto del Espíritu Santo, se manifiesten en nuestra vida, ¿sabe lo que es lo más importante? Querer tenerlas. ¿Cuántos quieren tener estas características? ¿Cuántos quieren tener cada vez más amor? Mira, yo creo que lo más bonito, y lo he visto últimamente, y de verdad que es algo tan hermoso, lo más hermoso que se puede ver en una iglesia no es ver una persona que canta con una voz, o que toca un instrumento, o que predica, que dice: madre mía, este hombre cómo habla y cómo sabe. Mira, lo más bonito que yo he visto en la iglesia y en mi vida, ¿saben lo que es? Cuando dos hermanos se reconcilian, se perdonan y se aman. Para mí eso es lo más hermoso del mundo. Yo estuve 10 años sin hablarme con mi hermana. 10 años, desde la muerte de mi padre, que lo enterré,
o que estuve en su funeral, hasta el funeral de mi madre. 10 años sin dirigirnos la palabra. En una conversación que tuvimos me colgó el teléfono, me dijo una serie de cosas que a mi carne no le hicieron gracia. Me colgó el teléfono y dije, muy bien, 10 años y vive aquí al lado, en la isla de enfrente. En el funeral de mi madre, lo que no consiguió mi madre en vida, lo consiguió estando allí de cuerpo presente. Allí nos dimos un beso, allí nos dimos un abrazo, allí lloramos. Hoy me escribió también. El otro día fueron mis hijas y el niño y Matías a Las Palmas con ellos. ¿No es lo más hermoso del mundo cuando el amor de Cristo se manifiesta en nuestras vidas? Es lo más hermoso, hermano. ¿De qué sirve que salgamos de un culto después de haber tenido una alabanza preciosa si después llegas a la puerta de la calle y a ese hermano no le diriges la palabra porque te dijo una vez una cosa o te hizo no sé qué y te vas tú por la derecha y él se va por la izquierda? Eso es horrible. Y eso ha pasado aquí. Eso ha pasado aquí porque yo tengo la ventaja de estar un poquito más alto físicamente, no hablo espiritualmente, ¿no? Tengo la ventaja de estar desde arriba y a veces ha ocurrido que hasta en un propio culto de Santa Cena, una persona que yo como pastor sé que con aquella no tal y cual, pues una sale por este pasillo, la otra sale por el otro pasillo y después se saludan allá afuera tal, y se va. Y yo digo, ¿y de qué ha servido la predicación? ¿De qué ha servido tanto cántico y tanto gloria y tanto aleluya si yo sé que esta no va a hablar con la otra? Porque un día, hace 500 años, me dijo no sé qué. Y el amor de Cristo, ¿cuándo vamos a fluir en esto? Por eso digo que para poder tener este fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, para mí lo más importante, ¿saben lo que es? Querer tenerlos. Porque si no los quiero tener, sé que hay que tenerlos. Sé que tengo que ser diferente, sé que tengo que tener estas características, pero no quiero tenerlas. Bueno, el gozo sí, ¿quién no quiere tener gozo? Todo el mundo quiere tener gozo, pero ¿y cuando llega la hora de la paciencia? No, yo me quedo con el gozo. Pero es que esto no es como ir a comer a estos sitios que te ponen una fotografía. A veces cuando vamos a Israel, la gente del grupo me dice que yo no sé qué pedir, no entiendo nada. Y yo siempre le digo, mira, la ventaja de este país es la siguiente. Cuando entras a un sitio a comer, tienes las fotografías en la pared o te dan una carta con la fotografía. Entonces tú le señalas al camarero y dices, y el camarero dice, pero les advierto una cosa, y Anderson lo sabe, da igual lo que pidas, nunca te van a traer lo que has pedido. Hermano, no me diga eso, digo. Ya verá. Estábamos en Nazaret un día. Llegó el camarero, éramos 57 personas. Yo no pongo en tela de juicio la memoria del muchacho. Pero llegó el muchacho y se puso así. A ver, ¿qué van a pedir? Falafel, ¿cómo se llama? Shawarma, no sé qué, de pollo, de carne, con verdura, sin verdura. Y yo le decía, anota. Uno pedía una cosa, cuando subió, trajo todo lo contrario a lo que le habíamos pedido. Yo no pedía hamburguesa. Y le digo, hermana, cómase la hamburguesa, porque si no se la come, va a pasar más hambre que el perro un hippie. Así que coma la hamburguesa. Pero es que yo pedí falafel, amigo, pero el morito le trajo lo que le dio la gana. La vida cristiana no es así. Yo quiero gozo, quiero paz y quiero amor. Pero eso de paciencia, mansedumbre, templanza, eso es para aquella. Eso es para qué. No, mi hermano, esto no es el McDonald's, donde elegimos el plato que nos interesa. Es todo o nada. Ahora, sin necesidad de que contesten, de las características que se han mencionado aquí, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, de las 9 cosas que están aquí, ¿cuál es la que más tienes tú? ¿Cuál es la que más se nota en tu vida? ¿Y cuál es la que menos se nota? ¿De cuál puedes presumir de si yo tengo mucho de eso? De eso yo tengo mucho. Pero de esta, no tengo nada. Pues entonces, hermanos, en vez de presumir de lo que tenemos, vamos a orar por lo que no tenemos. Porque hay un refrán castellano que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Así que a veces, si creemos tener algo, a ver si resulta que no tenemos ese amor o ese gozo o esa paciencia como la deberíamos de tener en nuestra vida. Así era nuestro Señor Jesucristo, amén, hermanos, lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Así era y así tenemos que ser tú y yo. ¿Cuántos les gustaría parecerse a Cristo? Ahora sí les pido que levanten la mano. ¿A cuántos les gustaría parecerse a Jesús?
Ponte de pie conmigo. Como yo también estoy de acuerdo con esa petición, vamos a orar juntos al Señor y pedirle, ayúdame, Señor. Ahora, seamos sinceros, de verdad. ¿No tienes hoy más amor que hace un año atrás? Sí, es la verdad. No tenemos todo el que tenemos que tener, pero hombre, ¿no tienes hoy más paciencia que hace un año atrás? Entonces vamos bien encaminados, hermano. Vamos bien, gracias a Dios. No vamos para atrás como el cangrejo. Vamos caminando de bendición en bendición en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra preciosa que nos motiva y nos anima a seguir adelante en la carrera. Te pedimos, Señor, nosotros queremos parecernos a ti. Queremos, Señor, que estas características de tu carácter se manifiesten en nuestras vidas. Y reconocemos, Señor, que nos falta mucho. Reconocemos, Señor, que todavía no estamos al nivel que tal vez deberíamos de estar. Pero te pedimos humildemente en esta noche, Señor Jesús, ayúdanos a crecer y a desarrollarnos de una forma sana cada día de nuestra vida. Gracias, oh Dios, por tu paciencia y por las oportunidades que nos das de aprender y de mejorar cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.